De regreso para presentarle esta primera parte de esta conversación, de esta charla, de esta entrevista que tuve el privilegio de hacerle el día de ayer al ganador del Oscar, Alejandro González Iñárritu, para hablar acerca de su película Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Esta película que le llevó 5 años hacerla, después de 21 años de haber migrado a los Estados Unidos y de haber alcanzado el éxito. Bueno, aquí se la dejo. Alejandro González Iñárritu. Gusto saludarte. Igualmente. Qué privilegio poder platicar contigo después de haber visto tu película. ¿Cuándo lo viste? Pues primero vi el avance que nos enviaste, ahí este cortito, este corte que hiciste, y después la vi hace 3 semanas, la primera presentación que se hizo aquí en México. Tuve la fortuna de hablar de ella desde hace tiempo. Y en ese sentido quisiera comenzar esta conversación contigo hablando de Bardo el concepto. Porque es tantas cosas y puede ser nada al final, ¿no? Exacto. Puede ser ese lugar entre la realidad y el sueño que tú mencionabas que era. Puede ser ese estado de transición intermedio que definen los budistas. O como dicen los argentinos, puede ser un quilombo, ¿no? Un desmadre total. Sin embargo, yo me quedo con una definición que me encantó, y sobre todo de ver tu película de manera tan detallada, que es la definición de este personaje de la antigüedad, esta especie como de poeta o de cronista que se encargaba a través de su sátira y de su inteligencia de burlarse de los enemigos de las personas que lo contrataban, o a veces se burlaba hasta de sus propios, de las propias personas que lo contrataban, ¿no? Y esto sin que nadie se diera cuenta, más que los interesados. Cuando vi tu película, entendí que Bardo, para mí, eras tú. Eras ese poeta, eras este personaje con esta inteligencia y con esta manera tan peculiar y tan compleja de ver la vida, que estabas, pues no sé, pasando un poquito como de facturas. Y me pareció algo sensacional. Porque al fin, y lo mencionas en la película, ¿no? Dice, los enemigos son los verdaderos maestros. Alejandro, no sé qué piensas al respecto. Sí, realmente no es que sea yo, pero sí conozco muy bien este personaje. O sea, desde mi perspectiva personal, esta película, en una introspección profunda, terminó siendo una íntima autoficción, en donde a través de un alter ego, que es Daniel Jiménez Cacho, el actor, que tuve una experiencia extraordinaria con él, y a través del personaje de Silverio Gama, me siento muy familiar con ese personaje. Sé lo que piensa, sé lo que hace, o sea, sé lo que ha pasado. Desde esa crónica, que por eso el título es Falsa Crónica de unas cuantas verdades, ¿no? La crónica te permite eso, el comentario, el diario, el reportaje, el humor, el comentario político, ¿no? Y yo creo que dentro de este pastiche, este mosaico de ideas, esta, ¿cómo te puedo decir?, radiografía de estas cosas que estamos formados todos, desde lo más íntimo hasta lo más grande. Puedo comentar cosas y reírte, y pude reírme también del dolor, o pude de alguna vez verle el otro lado a la cara de cosas que en apariencia son algo y son exactamente lo contrario. Y este estado de incertidumbre que mencionas al principio, de estar entre algo que termina y algo que empieza, pero no estás en ningún lado. Como diría Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá. Ese momento de incertidumbre, que creo que esa es la materia de donde está construida esta película, ¿no? Que no hay nada que se explique, pero sí estamos en todos lados y en ninguno. Hablando del título, la crónica es falsa, pero las verdades son ciertas, ¿no? Así es. Sí, es ficción, pero la ficción también exige honestidad. La ficción no es solamente inventar. De hecho, la ficción es una forma quizá más profunda de arañar la realidad. La realidad, creo que desde la ficción tiene mucho más sentido,
Porque la realidad no existe, como dice Silverio, ¿no? O sea, en realidad, cuando tú recuerdas un evento, no tiene verdad, tiene nada más convicción emocional de lo que tú sentiste en ese momento, pero no podrías jurar que así sucedió y esa es su única realidad. Un mismo evento tiene muchas aristas, un prisma de experiencias de toda la gente que vivió eso, que lo vivió cada uno a su manera. Así es. Y eso es bien bonito, esa es la posibilidad, esa es la complejidad de la vida, que todo mundo tiene una forma de ver y de pensar y cómo tenemos que poner, dónde está ese encuentro, ¿no? Pero al final a todos nos preocupan exactamente las mismas cosas y nos afectan las mismas cosas. Y eso es algo que también tu película me dejó, porque somos esos niños que fuimos al final. Nunca dejamos de ser esos niños, ¿no? José Emilio Pacheco decía, somos niños envejecidos. Y al final yo creo que tu película también me llevó a ver eso, ¿no? Todos al final alcancemos el éxito que alcancemos, logremos el reconocimiento que logremos, siempre somos esos niños necesitando un abrazo de un padre, el reconocimiento de un padre o el abrazo de una madre, ¿no? Sí, yo creo que eso es una de las pérdidas, ¿no? A veces perdemos ese niño y si no escuchamos ese niño creo que tenemos un problema, un vacío, ¿no? Y por eso quise de alguna forma, a mí me pasaba que cuando, por más adulto que seas, cuando estás con tus padres, vuelves a ser un cierto niño, ¿no? O sea, algunas emociones o sentimientos o heridas vuelven a abrirse y no importa, como decía Pacheco, que tan viejo estés, eres un viejo, eres un niño en un cuerpo de un viejo y por eso quise hacer una escena que con una imagen pudiese realmente hablar de lo que estás diciendo. No dejamos de ser esos niños, ¿no? Así es, nunca. Y ni hablar de los padres, ¿no? Porque cuando los padres se van, se vuelven más presentes que nunca, ¿no? Sobre todo cuando tú te conviertes en padre. Exacto, creo que es una película que habla de lo que perdimos y cómo eso que perdemos se nos hace presente mucho más poderosamente. Es decir, yo siempre he dicho que no hay más mexicano que el que se va de México, porque el país se te revela o se te manifiesta en la ausencia de se hace más presente. O la pérdida de un ser querido, de un padre o de un hijo, se te aparece más. La ausencia puede ser una presencia más tremenda. Y es una película que habla de las pérdidas, ¿no? La pérdida de la identidad, esta dislocación que existe. Y sí, o sea, siento que es un tema central en la película. Para mí eso fue brutal. También el concepto del éxito que planteas en la película a través de este personaje y de todos los que lo rodean, ¿no? Porque además creo que es un concepto de éxito que se te ha dado con los años y con las batallas que has enfrentado y que has logrado ganar, pero sobre todo creo con las que has logrado perder. Y perdóname que me refiera en este sentido a eso, pero la vida es una constante pérdida, ¿no? Y nos enseñan desde pequeños a lograr el éxito a través de las ganancias, pero nadie te enseña a perder. Y en la pérdida es donde está el verdadero ganar, ¿no, Alejandro? Por lo menos eso pude ver también en la película. Decía Samuel Beckett una línea que me gusta mucho, que decía, ser artista es fracasar de la forma que nadie está dispuesto a fracasar. Y sí, o sea, yo creo que son, de alguna forma, la belleza, el origen de la belleza está en las heridas. Es el lugar donde es el refugio, donde más, donde vamos a aprender y a estar mucho más, con más sabiduría, ¿no? Lo otro te da otra serie de cosas, pero no necesariamente profundidad o sabiduría. Y sí, y también se nos ha enseñado que el éxito es un lugar a donde llega uno y de ahí a partir todo cambia. Y te das cuenta que lo que se cuestiona este personaje es que el éxito, uno, te exige mucho y te quita. El éxito hay que medirlo en base a qué te costó ese éxito y ver si realmente eso fue éxito o no fue éxito. Y el éxito también es como una bola de humo, ¿no? Es una ilusión en donde una vez que lo obtienes, cualquier persona que ha tenido éxito, por más mínimo que sea, no tienes que ser un gran éxito. Cualquier cosa que te hayas propuesto y que hayas pensado que eso va a ser el éxito y era un lugar donde llegar, no. Te das cuenta que es un lugar impermanente y que no necesariamente va a satisfacer o transformar toda una serie de cosas que todavía tienes pendientes. Y esa es la desilusión del éxito, ¿no? El costo y de que en realidad tampoco soluciona muchas veces lo que verdaderamente es importante, ¿no? Queda claro, sí, queda claro la película también. Qué maravilla, ¿no? La desilusión del éxito. El éxito es una bola de humo. Eso es lo que dice Alejandro González Iñárritu. Voy a la pausa y regreso para continuar con la entrevista. No se vaya.
Señores, son las 10:39, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo le voy a presentar en este momento la segunda parte de esta conversación, bueno, esta entrevista que terminó siendo una charla, una conversación con Alejandro González Iñárritu con motivo del estreno de su película Bardo, la falsa crónica de unas cuantas verdades, que se estrena el 27 de este mes en cines. Vale la pena que la vea en el cine. Es una película que se hizo para verla en el cine y Alejandro y todo el equipo están muy preocupados por este tema, porque la mayoría de la gente pueda ver la película en la pantalla grande y ya después con más calma en casa, pues de nueva cuenta a través de Netflix, de la plataforma Netflix. El 16 de diciembre se estrena en Netflix, 16 de diciembre se estrena en esta plataforma. Aprovecho de nueva cuenta para agradecerle a toda la gente de Netflix todas las facilidades para hacer la entrevista el día de ayer a Alejandro González Iñárritu y además al elenco, porque hablamos con el elenco. Esta entrevista ya se la presentaré más adelante. Y bueno, también felicidades a la agencia que se encargó de organizar todo el tema de la producción de la entrevista. De verdad, qué maravilla poder trabajar ahí. Caro, Valeria, Manolo, un abrazo enorme y felicidades por el trabajo. En fin, continuamos con esta segunda y última parte de esta conversación con Alejandro González Iñárritu. Oye, tú eres un hombre de conceptos, siempre lo has sido. Desde tus inicios en la radio, pasando por la publicidad, tus comerciales, las películas, Z, que por cierto todo está en la película. Absolutamente todo, no te faltó nada. WFM está en la película, todo está en la película. Estos finos detalles, Alejandro, por eso nunca la terminabas. Ahora entiendo por qué no podías terminar la película, porque imagino que en el proceso surgía, o sea, un detalle te llevaba a otro y a otro y a otro, ¿no? Nada es casualidad en la película, así lo percibí. Bueno, hasta la decoración, los cuadros de la casa del protagonista tienen que ver con él o contigo. Sí, todo lo que está ahí son los libros que he leído, los discos que he escuchado. Las cosas me gustaba otra vez, ¿no? Desde ese lugar de la perspectiva personal, poder conectar dentro de una realidad con el público, con el personaje. Y sí, me tomó 4 años junto con Nicolás Jacobone de poder darle sentido a algo que no lo tenía, donde la memoria involuntaria se convirtió en casi un cauce interminable, creativo, casi impúdico, incómodo. Y sí, la materia prima de esta película es eso, o sea, el pasado, las memorias. Es un intento de capturar las memorias personales, pero al mismo tiempo las memorias colectivas de un país entero que ya no está, que yo no estoy en él, y que comparto con los millones de mexicanos que viven allá. Y esa tarea me llevó mucho tiempo, y luego cómo hilvanarlo esto, ¿no? Porque no es verdad. Y esa línea entre la realidad y el sueño, me costó mucho trabajo encontrar dónde estaba la realidad y lo físico y dónde estaba lo espiritual y lo onírico, ¿no? Esa línea delgada fue bien difícil. Te hablaba yo de que al final seamos quienes seamos, pues al fin y al cabo nos interesan exactamente las mismas cosas. Y esta película también para mí habla de cosas muy poderosas que en estos momentos que estamos viviendo creo que vale la pena mucho rescatar, que son cosas que parecen básicas, obvias, pero a las cuales hay que atender, que es la familia, que es la amistad, el amor, ¿no? Y las raíces. Todo eso está en tu película. Pero déjame referirme a 2 cosas en particular. La amistad. Ahí haces un homenaje a la amistad a través de un personaje. No recuerdo el nombre del personaje, pero Martín. Es Martín. Es Martín Hernández. Martín Hernández, alguien que ha estado pues, a tu lado durante muchos años. Y me llamó mucho la atención cómo lograste encontrar en el casting a este Martín Hernández de los 80. Porque ese era el gordo de los 80, ¿no? Barba. Ese era Martín, no es el Martín Hernández que ahora conocemos todos y que además apreciamos mucho, ¿no? Me llamó mucho la atención ese homenaje. Pero también me llamó mucho la atención esta otra visión de la amistad que se confunde, de la amistad que envidia, de la amistad que entorpece, de la amistad que no celebra el éxito. Esa escena en la azotea,
en el California Dancing Club con este personaje, que por respeto a ti, ni siquiera voy a traer aquí a la conversación, pero que muchos que te conocemos podemos llegar a imaginar a quién se refiere, ¿no? Pero esa escena es gloriosa, Alejandro, porque además te adelantas a la crítica, te burlas de ti mismo, le dictas a la crítica qué decir de tu película. Y lo más curioso es que en Venecia lo dijeron, ¿no? Yo estaba sorprendido de esto. Eso a mí se me hizo fabuloso cuando lo vi. Sí, lo observas bien, sí, exactamente. Yo creo que tanto el personaje de Martín o el personaje de Luis, que es el personaje del ex colaborador o ex amigo, no me refería a una persona en particular. Son como de alguna forma representantes de lo que es lo que hablas tú, de la amistad, los afectos, los ex amigos, los amigos que no lo son, los que no parecen que son y que son, lo que te enseña un enemigo y el nivel del enemigo. O sea, como que siento que yo estoy hablando, nunca, no haría una película para hablar de cosas tan, no creo que, sería muy reductivo. La película no sería lo que si hablara de esa forma. Sí hablo de cosas que evidentemente todos nos podemos identificar porque todos tenemos ese tipo de afectos y eso es a lo que me interesa a mí llegar, a que eso existe más allá de la persona con que tengas esa relación, buena, mala, lo que sea. Eso es lo que tienes que estar navegando, de las expectativas, de las desilusiones, de los desencuentros, de los encuentros. Y sí, lo que dices es esa escena, es muy curioso porque yo puedo ser mucho más duro conmigo que nadie más. O sea, yo me puedo burlar de mí. Y como tú dices, a mí cuando me dijeron lo que decían algunos ataques, me daba mucha risa porque algunos se pusieron el saco y ese espejo se proyectaron. Y eso me pareció que reafirmaba la honestidad y la verdad de la película. O sea, el que lo hayan hecho repetido y sea una meta-realidad de la película, habla de la certeza de la película. O sea, de alguna forma, extrañamente me daba gusto, ¿no? Porque no era para tomarse de una forma personal. Estoy hablando, como dices tú, de conceptos. No estoy viendo a nadie, sino quien se lo tomó es porque él puso, o ella de él mismo, ahí algo. Y ese espejo se proyectó, pero pues, lo que yo había era un espejo, no estaba poniendo a ninguna figura, cada quien se puso enfrente del espejo. Y me dio risa en realidad también, ¿eh? Mucha. Dije, claro, esto reafirma lo que digo. Eres el bardo. Por eso abría la conversación de esa manera. Eres ese poeta, ese sátiro, burlándose de sí mismo, pero a la vez burlándose de todos también de una manera respetuosa e inteligente. Es ese bardo. Oye, si me acaba el tiempo, me sobran 70,000 preguntas, pero déjame concluir con dos, cinematográficamente hablando, porque también decía yo, como ese bardo de la antigüedad que tenía las palabras, ahora Alejandro tiene la posibilidad de tener el cine a sus pies y de todos los recursos cinematográficos que un director como tú puede llegar a tener. Y tampoco escatimaste, los pusiste todos en esta película, no te sobró nada, ¿no? Pero hay dos escenas que para mí creo que son fundamentales. La del Zócalo, o sea, ¿qué significó filmar para ti en el Zócalo de esa manera? Parar el Zócalo por completo, tu Zócalo, ¿no? El Zócalo de tu ciudad, que a ti durante tantos años te marcó, esta ciudad que para ti es un personaje también. Y la escena del California Dancing Club, plano secuencia donde está el personaje bailando. Son dos escenas que para mí cinematográficamente fueron hermosas. Sí, creo que son escenas también para mí fueron muy emocionantes de filmar. La del Zócalo, tuve la fortuna de estar en un Zócalo vacío que la ciudad apoyó y me dio ese privilegio de ese día. Y ese día es una madrugada que teníamos un par de horas para filmar esa escena. Amaneció nublado, era la luz que yo necesitaba, y muy dramática. Y filmar ahí con Daniel Jiménez Cacho y con Darius Conji, con todos, y haber, digamos, representado en ese lugar, mismo lugar donde sucedió una conquista brutal y el encuentro más importante en América de los últimos 500 años. Y donde ahí sucedió, como dice el personaje, ahí encontramos nosotros a Europa. Ellos no nos encontraron a nosotros los encontramos a ellos. Esa discusión y esa imagen para mí es muy simbólica, es muy representativa, ¿no? Es una herida, es un país mestizo, es un país complejo, una herida abierta que quise con una sola imagen hablar de ese sentimiento que todos los mexicanos compartimos, de algo que todavía no hemos, de alguna forma, quizá resuelto, que es la conquista, ¿no? Y ese debate eterno,
¿no? Y con sentido del humor, que también me parece muy importante, porque es un tema tan profundamente doloroso y tan complejo, que por eso no se ha hecho una película aún de eso, porque es casi imposible reducirlo a una película, pero sí quería tener una pequeña momento de onírica de poder hablar de eso. Y la otra es la del baile. Pues sí, me encanta la posibilidad de poder entrar a la psique del personaje en un momento, digamos, inundado de gente, en un momento de recuperar el gozo, la energía, la electricidad, el color de México, donde desde la cumbia, lo político, la muerte, la alegría, el olor a sudor, todo esto se vive. Eso es México. Ese estado mental que conviven y, ¿no?, coexisten tantas cosas que nos contradicen y nos hacen únicos y nos hacen lo que somos. Esa escena de aislar todo eso y que entrar en el universo de él fue una toma. Había 800 extras, teníamos máscaras, estábamos en medio de la pandemia, entre cada corte se tenían que poner las máscaras, gente tosiendo, estornudando, o sea, fue un infierno filmarla, fue muy complejo diseñar toda la toma que dura mucho tiempo, con una canción de David Bowie, Let's Dance, que solamente suenan las letras, pero fue una belleza tener a tanta gente y que todos por una toma en un momento. Es muy excitante cuando ensayas por días, semanas y preconcibes por años y de pronto algo se da en 7 minutos, 8 minutos y sucede. Sí hay una sensación muy hermosa de poder haber agarrado un pedacito de magia, ¿no? Y sí es una escena que me gusta mucho. Y la película es, como tú tuviste la oportunidad, ojalá que la gente se dé la oportunidad de ir al cine. La semana que entra se abre, el 27 de octubre se abre en muchos cines en toda la República. Y creo que verla en la pantalla grande es la razón por la que hice esta película de esta forma. O sea, el diseño del sonido, filmada en 65, el colorido, creo que sí es una experiencia sensorial, cinematográfica, como un sueño que ojalá la gente se atreva a ver. Estas escenas y cambian mucho si se ven en formatos como el cine, ¿no? Y si me permites agregar, nada más para concluir tu comentario, algo que yo comenté al aire también. Hay que ver esta película 2 veces. Estoy de acuerdo. Una así en frío, sin saber quién eres, sin saber qué haces. Y la otra, después de leer tu biografía. Son 2 películas completamente diferentes. Alejandro, me quedaría contigo aquí todo el día. Gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a ti, Javier. Te agradezco mucho. Qué bueno que conectaste con el bardo. Muchas gracias. ¿Cómo no hacerlo? Pues así concluimos esta conversación con Alejandro González Iñárritu, ganador del Oscar, sobre Bardo, la falsa crónica de unas cuantas verdades. Esta película que, pues hay que decirlo, él no lo va a decir, pero es la biografía de Alejandro González Iñárritu, claro. Ficcionada a través de su alter ego de este personaje, Silverio Gama, que por cierto lleva el apellido de su papá. Ya no pude comentarle eso. Ya no pudimos hablar de la música también, de la banda sonora de la película, que es una joya, que es una belleza. La música también ha marcado pues prácticamente de manera muy especial la vida de Alejandro González Iñárritu, él iniciándose en la radio, melómano, ¿no? En fin, no pudimos hablar de muchas otras cosas, pero ojalá que usted pueda descubrir muchas cosas a través de esta película. Lo que le comentaba yo al final, no es que no conozca quién es Alejandro González Iñárritu, me refiero a los detalles, ¿no? Todos saben quién es Alejandro González Iñárritu como director, su trayectoria en el cine, las películas que ha hecho, pero pues tal vez muchos no conocen tantos detalles sobre su vida, sus inicios, su proceso creativo, sus caídas, etcétera, etcétera, ¿no? Su familia. Ya no pude hablar tampoco de ese tema, de la familia y estas escenas tremendas, duras, que hay en la película, que tienen que ver con esta pérdida pues muy sensible que él tuvo de un hijo. Y pues bueno, falta tiempo, siempre falta tiempo para hablar con alguien como Alejandro González Iñárritu. Pero hoy está, 27 de octubre, Bardo, el estreno en cines, y el 16 de diciembre llega a la plataforma Netflix. Vamos a la pausa comercial y regresamos. De antemano, muchísimas gracias por los comentarios, los mensajes que me hacen llegar a través de @Javier Poza sobre esta conversación que tuve la fortuna de tener con Alejandro. Gracias de verdad. Voy a la pausa, regreso con más. Hasta aquí llegamos en la televisión, en la radio hasta las 11:30. No se vayan.